No, es el DAS28, ¿se acuerdan? DAS28 por PCR o por BCG. Entonces es lo mismo en artritis psoriásica, pero se llama DAPSA. ¿Por qué? Porque el DAPSA toma en cuenta realmente artritis. Entonces, otra cosa en endesitis, miren, hay varias formas de medir endesitis. El más utilizado es el MASES, y esos son los puntos principales de entesis, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. El DAPSA es muy parecido al DAS28, también hay aplicaciones, porque yo tomo en cuenta el número de articulaciones comprometidas, si están inflamadas o no, cuánto le duele al paciente, cuánto determina el médico que le duele, y los niveles de PCR. Y ahí yo determino si el paciente tiene remisión y entre actividad baja, moderada y alta. Entonces, DAPSA en artritis psoriásica. Y estos son los esquemas de tratamiento. No voy a ahondar todas las fases, porque realmente lo que quiero hablar es aquí. En artritis psoriásica yo utilizo inhibidores del factor de necrosis tumoral, utilizo también inhibidores de la interleuquina 17, es decir, el secukinumab, y también puedo utilizar inhibidores de la interleuquina 23, que es el ustekinumab. Esos son mis tres principales biológicos que utilizo en artritis psoriásica. ¿Okay? El grupo GRAPPA también interviene mucho aquí en las espondiloartropatías y también tiene recomendaciones, pero que realmente esto es más de reumatología como especialidad, porque inhibe cada manifestación clínica y le da su respectivo tema de tratamiento. Pero para que lo tengan en cuenta, el grupo GRAPPA para artritis psoriásica. Y finalmente, artritis reactiva. ¿Se acuerdan cuáles eran qué era la artritis reactiva? ¿Por qué era producida? Después de algún descenso de infección. ¿Infección dónde? Puede ser urinaria o... Exactamente. Y teníamos las bacterias típicas que hice bastante énfasis, ¿no? Las que producían a nivel gastrointestinal y a nivel urogenital. Es decir, tienen que, para que un paciente presente artritis psoriásica, tiene que estar precedido por un proceso infeccioso. ¿Ya? ¿Alguien sabe tal vez el nombre con que era conocido anteriormente la artritis reactiva? Eso es en honor a quien lo descubrió. Bacillus vasculitis. Reiter, síndrome de Reiter. Así se conocía anteriormente la artritis reactiva. Y estas son las bacterias que ya hemos comentado, que ya son muy conocidas. Solo para que vean las manifestaciones clínicas en la artritis reactiva, generalmente se presenta como un síndrome monoarticular u oligoarticular. Aquí tenemos una rodilla inflamada, que es la izquierda, es decir, es asimétrico, los bordes a nivel de rótula están prácticamente eliminados, no se observan, y pues hay el proceso inflamatorio. Dactilitis, también manifestación clínica en artritis psoriásica. Uveitis, sobre todo la uveitis anterior, que es conocida como uveitis, eso nos lo diagnostica el oftalmólogo, pero siempre que yo vea a un paciente con dactilitis, puede tener artritis, que tiene el ojo rojo, que tiene disminución de la visión y que hay mucho dolor en el ojo, obviamente pienso en una artritis reactiva. Entonces, uveitis anterior es la iritis, y eso se ve con lámpara de hendidura para poder dar el diagnóstico como tal. Otras manifestaciones clínicas típicas de artritis reactiva puede encontrar el keratoderma neurorrágico, sobre todo en las que son de transmisión sexual, y esta se caracteriza por una zona eritematosa, hiperkeratósica, descamativa, sobre todo a nivel de la planta del pie en la parte superior. El eritema nodoso también es otra manifestación principal en la artritis reactiva. El eritema nodoso, como su nombre lo indica, son nodulaciones. Pueden presentarse eritematosas, otras no son eritematosas, son muy dolorosas y sobre todo, no son dolorosas y se presentan sobre todo en extremidades inferiores. Sin embargo, el eritema nodoso no es típico, o sea, no es patognomónico de artritis reactiva, porque yo puedo tener eritema nodoso por alteraciones neoplásicas, por alteraciones infecciosas, por alteraciones hematológicas. Hay muchas otras enfermedades que me pueden producir eritema nodoso. Es cuando yo encuentro el conjunto de características donde yo hago mi
a nivel del surco balano prepucial, se encuentra muy eritematoso, muy doloroso, incluso puede haber la expulsión del material. Listo, hiperkeratosis sububial también es característica en artritis reactiva y también alteraciones en las uñas similares a la artritis psoriásica como onicolisis. Ok, ¿y cuáles son los principales factores que a mí me indican que yo tengo una enfermedad severa en general, en lo que corresponde a espondiloartritis? Primero, que yo tenga los siguientes parámetros aproximadamente en 2 años de evolución de la enfermedad, que tenga compromiso a nivel de caderas, que tenga elevación de los restantes de fase aguda, sobre todo BCG, que ya haya disminución en cuanto al movimiento, sobre todo a nivel de columna lumbar, dactilitis, el proceso de artritis que puede presentarse como monoartritis o oligoartritis, la edad de inicio, mientras más joven se presenta el paciente, más severo puede ser la enfermedad. No es lo mismo que la edad de inicio sea en un paciente de menos de 15 años a que ya el paciente tenga 40 años y recién empieza la espondiloartropatía. Entonces, peor riesgo mientras más joven es. Un paciente que presente psoriasis o que presente enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, principales predictores que me indican enfermedad severa. Listo, y esas son las conclusiones. No se olviden las principales características en espondiloartropatías, tanto características axiales como características periféricas. No se olviden que la fisioterapia es el tratamiento no farmacológico más importante en las espondiloartropatías. Y no se olviden que los fármacos, que en este caso hablamos mucho, son de los AINES, los anti-TNF y aquí el nuevo, que son los anti-interleucina 17, obviamente basados en el mecanismo patogénico por el que se produce la enfermedad. Aparte de los fármacos convencionales, que sobre todo los utilizamos en las periféricas, ¿verdad? Sulfasalacina, metotrexato. ¿Listo? Gracias.